Hola, soy Boris Ballester Y yo, Guillermo Rivero. y les vamos a comentar sobre la práctica que hemos realizado para PL, un parseador de lenguaje PL0 con análisis de ámbito. Vamos a comenzar con una breve explicación de las distintas ISO. Estas son las distintas fases en la que hemos desarrollado el proyecto. La fase inicial, la del árbol de análisis sintáctico, la base de datos y las distintas sugerencias que hayan podido surgir. Vamos a proceder a explicar las distintas ISO por encima. Esta es la que se corresponde a la fase inicial, que básicamente era importar el proyecto anterior. La parte 1 del árbol de análisis sintáctico. Aquí nos encargamos de la creación de la tabla de símbolos y de su funcionamiento, mientras que en la parte 2 nos encargamos más en la comprobación de identificadores y búsqueda de incongruencias. Estas dos forman la fase de AST. La siguiente, la base de datos, todo el funcionamiento con la base de datos. Luego esta es una ISO que nos surgió por medio de un error. Esta la del Heroku y el resto son cuestiones que nos han ido surgiendo y sugerencias para mejorar la práctica. Vamos a comenzar con una breve demostración de OmniAuth junto con Datamapper para listar nuestros ficheros. Como podemos ver, nuestros ficheros están vacíos, no hemos iniciado ninguna sesión. Por lo tanto, vamos a proceder a iniciarlo. Nos hemos autentificado ya la cuenta tenía la sesión abierta, por lo tanto no nos ha pedido los credenciales. Y vamos a proceder a guardar un fichero. Vamos a cargar un ejemplo ya directo para probar los procedimientos anidados posteriormente. Y lo guardaremos como procedimiento. Después de haberlo guardado, podremos ver nuestro fichero en list.myfile. Como podemos ver, se ha guardado perfectamente. Vamos a explicar rápidamente cómo hemos hecho esto. Empezamos con la estructura de la base de datos. Como podemos ver, son dos tablas muy simples, una tabla para los programas y una tabla para los usuarios, unidas por medios de una relación de 1 a n. Para la ruta list.myfile, lo que tenemos que hacer es coger el nombre del usuario y hacer una consulta en los programas donde el usuario sea el que ha iniciado sesión. Por lo tanto, se lo devolveremos a la vista RB del listFile y nos lo listará todo por medio de una lista como la que pudimos ver anteriormente. Ahora vamos a empezar a explicar el código, sobre todo de JSON, las modificaciones que hemos hecho en la gramática, las funciones y todo lo necesario para la transformación del árbol de análisis sintáctico. Respecto a la práctica anterior, hemos realizado algunas modificaciones de manera que nos sea más fácil realizar el análisis de ámbito. Por ejemplo, hemos añadido un tipo a todos los posibles nodos que puedan haber en el árbol y hemos organizado la variable de procedure de manera que nos separe los argumentos y el bloque que contenga. Vamos a utilizar el programa de ejemplo para comprobar que funciona bien la gramática. Vamos a empezar por los procedimientos anidados. Bueno, como vemos, este programa tiene el procedimiento superior, que tiene dentro de sí el procedimiento medio, que a su vez tiene dentro de sí el procedimiento bajo. Dentro del árbol de análisis sintáctico, pues podemos observar que el bloque principal tiene dentro sus procedimientos, en este caso solo será uno, que se llama superior. A su vez, este tiene dentro su nodo de procedimientos, que tiene dentro el procedimiento medio. Y a su vez, este tiene su nodo de procedimientos, que tiene dentro el procedimiento bajo. Con lo cual, los procedimientos se anidan correctamente. Ahora vamos a comprobar el uso de las variables cuando no han sido declaradas. Si en este caso, por ejemplo, cambiamos chuchu por chuchu, al intentar parsear nos va a decir que estamos intentando utilizar la variable chuchus y no ha sido declarada previamente. Esto también lo podemos ver en procedimientos anidados. Por ejemplo, si en el procedimiento bajo que se encuentra en el último nivel intentamos llamar a bb en vez de a b, nos va a decir que bb no ha sido declarada en ningún lugar y sin embargo está siendo usado. También en el código comprobamos que no se pueden asignar valores a constantes. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar la variable d por pi y a la hora de parsear nos da un error diciéndonos que no podemos asignar ningún valor a pi porque como está declarado aquí arriba es una constante. Vamos a comprobar
¿Qué pasa cuando llamamos a un procedimiento con un número erróneo de argumentos? En este caso, cuando intentamos llamar a superior con 3 argumentos, el parseador nos devuelve un error indicándonos que el procedimiento superior espera 2 argumentos y no 3 como le hemos pasado. Para realizar el análisis de ámbito hemos modificado el archivo main.js, añadiendo la función scopeAnalysis, que recibe el árbol generado por la gramática. En esta función creamos una tabla de símbolos cuyo nombre es raíz, cuyo padre es null, y con los atributos const, var y prox, que van a almacenar respectivamente las constantes, las variables y los procedures del bloque principal. Recorremos todas las posibles constantes en caso de que las haya del bloque principal y las añadimos a la tabla de símbolos. Y una vez hecho esto, borramos las constantes del árbol principal. Hacemos lo mismo para las variables y para los procedimientos, con la excepción de que no debemos borrar el nodo procedures de nuestro árbol principal, ya que es necesario. Después añadimos la tabla de símbolos a un atributo symbolTable del árbol y guardamos el scope utilizando la variable symbolTable actual, que nos dirá qué tabla de símbolos estamos utilizando en cada momento. Después debemos llamar a la función nodeAnalysis, que explicaremos posteriormente, para cada uno de los procedimientos que haya en nuestro bloque principal. Y debemos hacer lo mismo también para los statements. Por último, decir que esta función devuelve el árbol, ya modificado. La función nodeAnalysis evalúa los nodos del árbol y los modifica mediante referencia, de manera que no debe devolver ningún valor. Para esto, lo primero que hace es comprobar el tipo y en caso de que sea procedure, se comporta de manera muy similar a la función scopeAnalysis. En caso de que se asigne, debemos realizar 2 comprobaciones. Que la variable a la que queremos asignar cualquier cosa esté declarada y que no estemos intentando asignar algo a una constante. Para eso hemos utilizado las funciones está definido constante y está definido, que explicaremos posteriormente. Cuando el tipo es cal, debemos comprobar 2 cosas. Que la función exista y que tiene el número de argumentos correcto. Además, también hemos comprobado que los argumentos que se le pasan sean variables ya definidas. Para ello hemos utilizado la función está definido procedure y está definido, que explicaremos posteriormente. En caso de que el tipo sea begin, if, else o dd, llamamos a la función nodeAnalysis para los posibles nodos hijos del nodo actual. Por último, en caso de que sea un operador de comparación o aritmético, simplemente llamamos a la función nodeAnalysis para los nodos hijos, con la única excepción de que en el caso menos debemos distinguir del menos unario, en cuyo caso llamamos a la función para node.value, o el menos aritmético, en el cual llamamos a la función para sus 2 hijos, el derecho y el izquierdo. También decir que en caso de que el type sea number no hay que realizar nada, ya que es un caso base. Y en caso de que el type sea id, simplemente debemos comprobar que el tipo, el id que estamos viendo ha sido declarado. Para ello vamos a utilizar la función está definido. ¿Vale? La función está definida variable busca en la tabla de símbolos actual, en el atributo variable, el hash con el id que le hemos pasado. En caso de que no lo encuentre en esta tabla, llama a la tabla padre. Así sucesivamente, hasta que la tabla padre es la tabla principal, en cuyo caso se da por hecho que no se ha encontrado la variable y se devuelve falso. La función está definido constante se comporta de forma exactamente igual, con la única excepción de que en vez de buscar en el atributo variables de la tabla de símbolos, buscan el atributo constante. La función está definido procedure se comporta de forma similar a las anteriores, con las diferencias de que busca en el atributo prox de la tabla de símbolos y de que devuelve el número de argumentos del procedimiento en caso de que lo encuentre. En caso de que no lo encuentre, devuelve -1. Por último, nos queda explicar la función está definido, que simplemente comprueba que está definida como variable o está definida como constante. En caso de que esté definido en alguno de los dos, devuelve verdadero. En caso de que no lo esté, devuelve falso.
Por último, explicar que hemos realizado una serie de tests para comprobar el correcto funcionamiento del código que podemos encontrar en el apartado test. Este se compone de pruebas para el parser, comprobando la asociación izquierda, los if, los else, la correcta obtención de los parámetros de las funciones y nuevas pruebas que hemos añadido para el analizador de ámbito. Por ejemplo, el correcto funcionamiento del número de parámetros de las funciones, que te comprueba la excepción que te suelta la función en caso de que el número de parámetros esté equivocado. ¿Qué pasa cuando pasas a una función un parámetro que no está definido? ¿O qué pasa cuando utilizas un parámetro sin definir dentro de una función? Por último, hemos comprobado una serie de errores, como por ejemplo, no poner el punto al final de un programa, utilizar un if sin el then, o utilizar símbolos que no son reconocidos por la gramática. Y con esto termina nuestra explicación de la práctica. Para más información puedes consultar los enlaces debajo del vídeo, en la descripción de YouTube.